Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esperando se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión y última sesión de una asesoría. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver qué se pretende el día de hoy. Y bueno, la sesión número 4. Y en los temas a trabajar el día de hoy es clasificación de los métodos didácticos y estrategias didácticas. Dentro de los métodos didácticos es forma de razonamiento, organización de materia, relación con la realidad, actividades externas de estudiantes, sistematización de conocimientos, aceptación de lo enseñado. Y en las estrategias didácticas, comprensión de la información grupal, afectiva y motivaciones y competencias. ¿De acuerdo? Las actividades, pues retroalimentamos, como siempre, un poquito de la clase pasada. Me van a presentar sus proyectos que pudieron hacer con respecto tanto a tarea como lo que se había dejado pendiente. Vamos a hacer una exposición, interactuar con ustedes y vamos a cerrar sesión. Es lo que se pretende para el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a empezar. No sé, Ariana, si puedes comentarme algo acerca de lo que vimos en la clase pasada, por favor. Perdón, maestra, es que apenas me estoy conectando, espera un ratito. No, perdón, una disculpa. Entonces, nada más retroalimentar un poquito lo de la clase pasada, por favor. Sí, vimos lo que eran los enfoques, ¿Sí? Lo que era un paradigma también. También se habló sobre cómo, porque, me acuerdo también que dijo que por qué no se, en las clases, por qué no se hablaba sobre la religión y el fútbol. También nos puso un video sobre la política. Perdón, sí, la política. También los tipos de habilidades que eran cognitivas, sociales. Eran bastantes, la verdad, no me acuerdo mucho. También Muy bien, sobre las habilidades para la vida. Correcto. Dentro de ello. Muy bien, ¿algo más que te acuerdes, Ofelia, por favor? Ofelia, ¿sí me escuchas? Sí, dime, Ofelia. No se escucha, ¿verdad? Ana Lilia, de casualidad, que te acuerdes de algo de la clase pasada, algo que les dejé, dime qué vimos, También vimos sobre los contenidos, el conceptual, los de procesos y actitudinal, y vimos los modelos y de ahí pues nos encargó las preguntas para identificar con qué modelos trabaja la institución donde elaboramos. Excelente. Con respecto a eso, vamos a empezar. Ana Lilia, ¿tuviste alguna dificultad para observar y ver y contestar esas preguntas? No, maestra, no tuve ninguna, sí las contesté y las subí a plataforma a mi trabajo. Perfecto. ¿Podrías nada más retroalimentar un poquito cuál es el modelo que trabajan? Y así cada una de ustedes me va a comentar en este momento cuál modelo trabaja ya tu escuela. Por favor, Ana Lilia. Y ahí mencioné que se basan por la escuela nueva. Las maestras trabajan mediante ese modelo y también pues tuve una plática con ellas y ellas fueron las que me confirmaron sobre lo que yo había escrito. Sobre ese modelo, su forma de evaluar es más sobre actitudes y los procesos que llevan a cabo en los proyectos que realizan con los niños. Muy bien, entonces están más basados en los proyectos con el modelo de la escuela nueva, el modelo que se está trabajando ahí. Muchas gracias, Ana Lilia, muy bien. Pilar, ¿pudiste obtener algún resultado de las preguntas? Sí, maestra. ¿Qué modelo se trabaja? Yo estoy realizando el servicio. Aún siguen trabajando el modelo tradicional, maestra. Y la docente con la que yo estoy en el servicio, ella combina un poco de lo tradicional, pero también combina un poco de lo constructivista. Pues ella genera experiencias
alumnos y en base a ellos va preguntando. Por ejemplo, ayer vimos el tema de comidas típicas. Para el tema, ella leyó el título, preguntó cuáles eran las comidas típicas de México a los alumnos y en base a eso les fue generando que, por ejemplo, en México, cómo se representa, que a veces se representa con un chile y cómo describen el chile o el taco. Y en base a esto le dijo que para todos los alimentos necesitan masa y para la masa se necesita el maíz, que es lo principal de México, la principal materia prima de México. Después de Muy ello, bien. realizó una actividad donde ellos tenían que escribir 10 alimentos que comen en su casa y hacerles un dibujo. Muy bien, Pilar. Qué bueno que tuviste la oportunidad de comentar o de verificar esos aspectos. Ariana, ¿tú pudiste investigar esto? Maestra, eso yo le quería comentar, es que yo donde estoy trabajando, estoy como que en el área de recursos, entonces no sé cómo aplicarlo ahí. Y pues la verdad se me había olvidado preguntarle, porque pues sí había tenido trabajo, pero no sé cómo aplicarlo ahí. Es que pues es una empresa, ¿Ahí estás haciendo tus prácticas? podría decirse que sí, pero pues es que más que nada pues estoy pues, o sea, contratando gente, o sea, no interactúo más que al momento de entrevistar y ya. O sea, entrevisto, recluto gente y ya entonces, pues de ahí en fuera, pues no hago así. No interactúo con el personal a menos que no lo requiera el jefe. ¿Es un giro comercial, de fábrica, de industria? ¿De qué es? Es de piel de automóvil. Ah, es fábrica. Sí, Ajá. fábrica. Ujú, es fábrica. Ok, Ariana. Bueno, pues entonces a ti sí te iba a costar un poquito de trabajo, me lo hubieses dicho la misma semana pasada. Los métodos pues se trabajan dentro de lo que en el caso sería el tuyo, cómo reclutas, cómo haces la selección. Eso ya sería parte del modelo que tú llevas. Si eres una persona tradicional en el momento de reclutar o tienes tendencias innovadoras o cambiantes. Por ejemplo, una servidora ha trabajado en las áreas de reclutamiento y, por ejemplo, yo no aplico test, ni pregunto, ni entrevisto. Yo les aplico 3 test de imagen, por ejemplo, el de Macover, aplico el del árbol y con eso yo me doy cuenta cómo es la persona. Y eso me está haciendo que no soy tradicional, que a lo mejor ya soy más constructivista. No sé si me vas captando, Ariana, la forma en que nosotros hacemos las cosas. Sí, pues bueno, como lo comenta, yo creo que es tradicional porque llevamos como métodos para elegir a la gente. Entonces no es como que si nosotros queremos o nos cayó bien la persona, no es de acuerdo a las necesidades que nos piden, o sea, el perfil que nos pide al momento de reclutar es como nosotros nos basamos para conseguir a la gente. Igual pues nada más se les hace una entrevista breve y ya pues se pasan los filtros, que es el filtro laboral, de dónde han trabajado y todo eso, y el filtro médico, es lo único. Pero ya el médico pues no es base hacia nosotros, pues es hacia a la enfermera o enfermero que le toque, y ya. Pero sí, al momento de entrevistar, pues sí es un poco rígido en el aspecto de cómo se comporta, cómo contesta las preguntas. O sea, sí tengo algunos documentos que igual, si me da chance, lo podría yo hacer y ya, o sea, lo enseño porque sí tengo algunos documentos, o sea, de cómo son las entrevistas. Correcto. Sí, Ariana, ya estoy observando. Tú estás en pedagogía, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí, es que pedagogía lleva en sí todas las áreas de reclutamiento y selección de personal y todas estas partes, pero aún así hay un método, hay una manera para poder hacerlo. En las escuelas sí se nota muchísimo porque es un método que se trabaja para poder enseñar. En tu caso no estás enseñando, sino que estás reclutando. Son métodos diferentes, muy diferentes a los educativos. Aquí, Ariana, entonces te voy a pedir un favor bien grande. No lo pongas tal cual como área educativa, sino como área comercial y en lugar de ponerme eso, ponme los métodos de reclutamiento. Es otro tema o es otra materia muy bonita que se lleva de métodos de reclutamiento. Puedes anexar ahí cuáles son los métodos de reclutamiento, cuál es el que más ustedes observan, pero no son educativos. Hay que ser bien claro en eso, ¿de acuerdo?
Cuando tú ya estés, si estás ahí en el área de recursos humanos, cuando tú vayas a dar una capacitación de cualquier cosa, porque se debe capacitar al personal, ahí acudes a la educación. Y en la educación tú tienes que saber cómo trabajar con las personas que les vas a enseñar. Supongamos que les enseñas la fábrica o la industria o les vas a enseñar parte del el mobiliario o cómo se deben comportar o cuáles son las reglas establecidas. Eso es capacitación. A partir de ahí, eso sería un modelo de enseñanza. Ahí sí ya entraría, pero en el reclutamiento, pues no. Es tradicional completamente. Muchísimas gracias, Ariana. ¿Sí? Sí, maestra. Muy amable. Gracias. Ofelia, ¿tú pudiste observar qué modelo se está trabajando en tu institución educativa? Maestra, buenas noches. Sí, logré captar que, bueno, hay 3 maestros, pero dentro de esos 3 maestros hay una maestra que sigue llevando a cabo lo que es el modelo tradicional, ya que la maestra ya ahora sí que lleva, me imagino, ¿no? Que por el tiempo que lleva, entonces no ha querido ahora sí actualizarse, entonces sigue aplicando el mismo modelo porque pues ella sigue, ¿no? Enfrente de la clase, exponiendo, dando clase a los alumnos. Y los otros maestros, pues ahora sí que son más dinámicos, hacen que los alumnos participen más, aunque con la maestra que le estaba yo diciendo, sí, ella lleva acá algunas estrategias en donde los desenvuelven, pero más tiempo esto se la pasa la maestra explicando a los alumnos sobre algún tema. Es lo que logré identificar en este tiempo de práctica que llevo. Gracias, Ofelia, muy bien. Sí, Yo sé que en ocasiones no es sencillo, pero sí, que bueno, por ejemplo, ya surgieron 2 partes, ¿no? Donde algunos son tradicionales, pero aún todavía, bueno, quieren ser innovadores los maestros o quieren ser más constructivistas, etcétera. Muchísimas gracias. Era muy importante verificar esos aspectos de las áreas, ¿no? De las áreas didácticas que nosotros trabajamos como áreas educativas. Dentro de ello, bueno, te comento que hay, a ver, permíteme, no sé si estás viendo la diapositiva. Dice actividades. ¿Sí lo ves? Maestra. No se logra ver, maestra. Ah, ok, ahorita el cambio, permítanme un segundito. Espérenme. Vamos a entrar entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo los maestros o los docentes? ¿Cuál es el modelo que se lleva o por qué son los modelos tan importantes dentro de nuestras áreas? Son muy importantes porque es la base, pero depende mucho en dónde estoy, cómo me encuentro, ¿sí? Vamos a empezar a observar esta parte en donde, ¿qué es un método didáctico? No es igual del modelo, ¿eh? Los modelos están ya establecidos. Ahora, el método es diferente. El método didáctico dice aquí que lo primero es justamente cómo se va a diferenciar la fundamentación didáctica, cómo está compuesta en principios teóricos, en un marco conceptual que sirven para la base de definir un método. Fíjense bien, es la fundamento de la didáctica. Ahora dice, los métodos didácticos son justamente un conjunto de elementos didácticos de recursos, técnicas, actividades, maneras lógicas, secuenciales para poder generar un tema o un contenido. A eso se refiere un método didáctico. Tiene que haber qué recursos tengo, en dónde estoy, cuáles son mis técnicas, qué actividades pongo, qué recursos voy a utilizar, esos contenidos que se usan, las técnicas didácticas, agrupan dinámicas, ya lo vimos desde la primera clase, ¿no? Las actividades se concretan en tareas del alumno que desarrollan la técnica didáctica. Dice aquí que así es fundamentación didáctica el método y a su vez es un recurso, o sea que todo lo que estamos trabajando, lo que trabajamos los docentes en las clases, son los recursos que vamos a utilizar para que se dé un buen objetivo de aprendizaje. En el caso de Ariana, que está en las áreas de recursos humanos, también utilizan técnicas didácticas y actividades, ¿no? No sé, por ejemplo, ella
cuando entran las personas, no sé si las hacen esperar, si les dan ficha, si van poco a poco, si las citan, así ustedes cuando van a revisar, cuando están dando clases, cómo vas a utilizar la forma, qué recursos vas a utilizar, qué actividades vas a poner para hacerlo. Si ustedes me pudieron ir observando, yo sé que sí, porque ya están haciendo sus diarios de aprendizaje. Al inicio de cada clase o de cada sesión, yo he estado trabajando con algo que se llama retroalimentación. Es muy bueno saber en dónde nos quedamos, en qué estamos haciendo, si captamos lo de la clase pasada. Es retroalimentar. Yo ocupo mucho esta técnica. Cuando los tengo en presencia, ahorita por ejemplo es en línea, pero en presencia sí pregunto cómo estás, cómo te fue esta semana, cómo te has sentido. En lo que me entregan tareas, en lo que me entregan una actividad pasada, yo retroalimento, pero más que retroalimentar, me entero de cómo se encuentra mi estudiante, me entero de cómo está la persona, para poder determinar el objetivo de aprendizaje que va a tener mi estudiante. Porque a lo mejor mi niño o mi alumno o mi joven o mi persona adulta tiene hambre, tiene sueño, tiene cansancio, está agotado, no sé cómo se encuentre. Son recursos que yo utilizo en la fundamentación didáctica. Un método, entonces, vamos a manejarlo como los principios de un marco conceptual para poder hacer un método, ¿sí? Para definir a los métodos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Gracias. Y nos vamos a qué es una estrategia didáctica antes de entrar de lleno a este tema. ¿Qué es una estrategia didáctica de aprendizaje? Y dice aquí, muy simplemente, un enfoque. Y hace 8 días, en la clase pasada, estábamos viendo los enfoques, ¿no? Es un enfoque o método un docente que utiliza para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Esto puede incluir desde una técnica de enseñanza hasta las herramientas de evaluación que se van a utilizar. Esto es interesante porque ahorita en este momento voy a poner mi pizarrita. Ya ven que utilizo una pizarra para poder apoyarme, como si fuera mi pizarroncito, para poder trabajar un aspecto que quiero que ustedes conozcan de los métodos. Me voy a ir uno por uno de cada uno de los métodos. Hay muchos métodos. De hecho, pongan ahí en su libretita que hay una clasificación de métodos didácticos. Se clasifican los métodos didácticos. Hay muchos. En este caso, yo ahorita te voy a explicar 5 métodos didácticos, que son los que yo trabajo comúnmente la mayoría de maestros trabajamos, nada más que a veces no nos damos cuenta de que estamos trabajando esos métodos. Permítanme un segundito que se me estableció este John Ward. Ahorita se las presento, que ya tengo bien saturado las pizarritas. Esas pizarritas en línea se pueden borrar, nada más que yo abro y abro nuevos archivitos y se cargan. A ver, ¿cuántos tiene? Ah, bueno, tiene una. Ya quedó. Ahorita se los presento. Permítanme. Aquí está mi pizarrita. Y vamos a empezar a trabajar. Ya ven mi pizarra, ¿verdad? Sí, maestra. ¿Ya? Perfecto, vamos a empezar con los métodos. Quiero que pongan mucha atención. Ya les he dicho desde las primeras clases que una cosa era estrategia, otra cosa es técnica y otra cosa es dinámica, pero que las tres van anexas, van unidas, van pegadas, es una misma. Bueno, ahora me voy a ir. ¿Qué método utilizo para poder dar una clase? Una clase no debe ser lineal. Lineal es así, una línea. Aburrida, tediosa y cansada. No debe ser así. Para mí debe ser así, una clase con curvas. Les voy a pasar por ahí en el WhatsApp un enlace de un libro que tengo que se llama Las curvas de la educación. Y hablo justamente de los métodos. ¿Cuáles son los métodos que debemos utilizar en una clase? Esto es interesante. El método número 1 sería el método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? ¿Alguna de ustedes recuerda qué es el método inductivo de pura casualidad? Chicas, ¿alguna de ustedes sabe qué es el método inductivo?
De casualidad. Método inductivo. ¿No lo han escuchado? Bueno, el método pues es la forma, ¿verdad? La forma en cómo yo voy a hacerlo. Y entonces, ¿qué es el método inductivo? Esa sería como una pregunta, o vayanlo anotando ahí. Método inductivo. La palabra lo dice, induce. Ajá. Es un enfoque que va a utilizarse para poder observar cómo se encuentra mi estudiante. ¿Qué es esto? A ver, ¿cómo se los explico? ¿Cómo se los digo? Aquí se los voy a sintetizar un poco, porque lo utilizamos mucho los métodos también en las investigaciones científicas, pero en este caso el método inductivo para el área pedagógica es el que establece o generaliza más a detalle la observación. Voy a registrar cómo está y voy a analizar y voy a formular algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría el método inductivo? ¿Cuáles serían sus puntos? Observación, sus características, ¿no? Observación. Ese es uno de los puntos trascendentales del método inductivo. Registrar. ¿Quién lo va a registrar? El docente. El docente va a hacer un registro de lo que observa, ¿eh? Un registro. El método inductivo lleva esa parte trascendental para poder analizar y formular. Analizar y formular pues un reporte, ¿no? Pero vamos a ver. El método inductivo lleva observación, lleva registro y lleva análisis y formulación. Pero ¿para qué una funciona el método inductivo? Es cuando el docente aplica una dinámica para motivar, animar, inducir, esa es la palabra correcta, inducir al estudiante. Eso es el método inductivo. Ahora sí viene lo fuerte de esta clase del día de hoy. Dime una dinámica inductiva, por favor, Ofelia, o alguien de ustedes, cualquiera, no importa. Díganme una dinámica inductiva. Método inductivo, observa, registra, analiza y formula. Es cuando el docente aplica una dinámica para motivar, animar e inducir al estudiante. ¿A dónde? Pues al tema. Supongamos que el tema es historia, matemáticas, química. ¿Cuál sería una que utilizamos muchísimo los maestros? Para empezar una clase, algo motivante, ¿qué puede ser? Por favor, ayúdenme. Una dinámica para empezar la clase. Que pues puede ser la de que el maestro tiene un objeto, ¿no? Y lanza a algún compañero, ¿para qué? Para que ellos puedan activarse y ahora sí tengan esa motivación de participar en clase, porque a mí se llama pelota preguntona. Excelente. Me has dado en este momento una dinámica del método inductivo. Pelota preguntona. Pum, le aviento a uno. Paz, va para el otro. Ok, lo reporto. ¿qué? A ver, muchachos, ¿qué es esto? Pregunto. Y entonces ahí va la pelota y viene para acá y va para allá. Perfecto. Otra más. Díganme, excelente. Esa se llama pelota preguntona. Otra más. Dinámica del método inductivo. Lluvia de ideas. Lluvia de ideas puede ser escrita, lluvia de ideas puede ser en un árbol, lluvia de ideas puede ser en cualquier otra cosa. La lluvia de ideas es una dinámica del método inductivo. ¿Vamos bien? Otra más, por favor, ayúdenme. Ustedes son áreas educativas, pedagogos aquí. Necesito gente activa en el proceso de método inductivo. Ayúdenme, por favor. Hay otra que se llama mayéutica. Mayéutica son puras preguntas que el maestro hace. Casi todos los maestros utilizamos mayéutica. Llegamos y primero que hacemos es preguntar.
¿Se acuerdan en qué nos quedamos? ¿Se acuerdan de esto? ¿Saben aquello? ¿Saben acá? Eso es mayéutica. Llevo 1, 2, 3. ¿Cuántas creen que hay de método inductivo? Hay más de 125 dinámicas de método inductivo. Pelota preguntona, lluvia de ideas, mayéutica, puede ser un video, puede ser un dibujo, puede ser una imagen. Todo eso es un método que estoy utilizando y se llama método inductivo. Vamos, ayúdenme con otra, por favor. Bueno, también de la silla, a través del juego de la silla uno puede realizar preguntas a los alumnos, también se mantienen activos y los Excelente, motiva. excelente. Por supuesto que sí, las sillas, ajá, las sillas es buenísima. Se divierten, juegan y tú dices, ahora sí, vamos a entrarle al tema. Se trata de esto. ¿Por qué creen que puse las sillas? Porque tenían que contar, coordinar. Muy bien, perfecto. Hay otra más. ¿Cuáles otras? Díganme, al menos ustedes son de área pedagógica. ¿Cuál otra? También puede ser el de el baloncesto, el de canastear. El que logra canastear ya no se le hace la pregunta y el que pierde pues es el que se le realiza la pregunta. Qué maravilla, qué bonitos métodos inductivos tienes del método. Muy, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sigan participando. Aquí ya va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra más. Hay una que se llama canasta revuelta. ¿Sí? Canasta revuelta. ¿Sí se la saben? Ponemos a todos los estudiantes o a las personas enfrente y se revuelven. Es igual que el de las sillas, nomás que sentados se les van quitando. Y decimos piña, naranja, manzana. ¿Cuál otra? Acuérdense, por favor. Sí, pero para jugar un juego se necesitan dos. ¿No? Aquí vendría como que trabajo tarea para otra materia, o ya quizás en alguna otra materia lo hicieron, a lo mejor algún catálogo de dinámicas, ¿no? Tanto de métodos. Entonces tengo que el método inductivo observa, registra, analiza y formula, y es cuando el docente aplica para motivar, animar e inducir al estudiante. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en este momento, pero hay muchísimas más. Pelota preguntona, sillas, canastear, lluvia de ideas, mayéutica, una imagen, canasta revuelta, puede ser un video, puede ser, no sé. Es muchísimo lo que hay de método inductivo. Como maestros tenemos que buscar mucho esa parte. Son los primeros 5 o 10 minutos de una sesión de clase. Siempre entrar con método inductivo. ¿Por qué? Pues voy a motivar, voy a animar, ¿sí? A partir de ahí, eso se llama método inductivo. ¿Alguna duda? No, maestra. Cuando termina el método inductivo, el docente tiene que establecer justamente el siguiente método. El siguiente método se llama método analítico. El método analítico es cuando el docente va a generar en el estudiante el análisis del contenido. No importa de qué materia es o de qué grado, sino que lo que tiene que analizar el estudiante. Pero ¿qué es en sí lleva el método analítico? Pues lleva el contenido. Pero, ¿qué es el método analítico? ¿Cuáles son sus principales características de un método analítico? Identifica, descompone, relaciona, sintetiza y saca conclusión. Todo eso lleva un método analítico. Por eso es que un método analítico normalmente se les da a leer algo, se les da algo para que se haga. Primero se identifica, luego se descompone. Yo siempre he dicho que un análisis, si se lo pongo de ejemplo, es una analogía, a lo mejor muy grotesca, muy fuerte, pero es muy sencillita. Es un elote, de esos que comemos con mayonesa y queso, es un elote. El método analítico es el elote completo de contenido. El análisis es cada granito que voy a ir quitando, cada granito, ese es el análisis. Entonces tiene su base. El método analítico primero identifica el todo. Ajá. ¿Cómo puedes identificar el todo? Identifica el todo.
Luego de identificar el todo, ¿qué hace también el método analítico? Ya que vi que todo lo tiene el engrane, todo mi elote, yo así le llamo, descompongo las partes, voy quitando granito por granito. Descomposición del todo. Descomposición del todo. ¿Qué sigue del método analítico? Sigue analizar las partes. O sea, voy a observar cada granito que le quité al elote, analizar partes y veo de qué se trata cada parte. Bueno, y entonces, ¿qué más hace ese método? El método, aparte de analizar, de descomponer, va a relacionar las partes. Relaciona y por último sintetiza. Relaciona y sintetiza lo que hizo. A ver, maestras, porque ustedes ya son maestras, futuras maestras o están en áreas de recursos, etcétera. Para utilizar el método analítico, necesito justamente identificar de qué se trata el tema, descompongo el tema, analizo las partes, relaciono y sintetizo. ¿Cuáles son mis dinámicas que utilizo para eso? ¿Qué hacemos los docentes para que el alumno logre hacer el método analítico? Y ahí vienen las dinámicas, que también son más de 200 dinámicas del método analítico. Empezamos, Ana. Ayúdame con una dinámica del método analítico, por favor. El llevar a cabo la lectura del texto. Lectura de texto. Esa es una analítica. La lectura del texto, no hay otra. Muy bien, esa es la primera. Otra más, por favor, dígame dinámicas, ¿eh? Otra, por favor. ¿Cómo? Maestra, sería completar palabras también, porque pues ahora sí que, ese entraría en descomposición del todo, ¿no? A ver, ¿cómo sería esa dinámica? No me la sé. A ver, ayúdame un poquito. Bueno, sería de proporcionar, por ejemplo, oraciones a una oración, bueno, también dependiendo del grado de dificultad, claro. Sí, y y poner una oración en donde va revuelto todo, pero ya va por palabra, entonces el niño va formando la oración. Mira, bueno, no la pierdas de vista, esa dinámica es para el método deductivo, esa no me la pierdas, está muy buena, pero esa es deductiva, ya deducí, ahorita estoy analizando y entonces es la lectura. Por ejemplo, no sé si conocen una que se llama Torre de Babel, se las recomiendo mucho que la busquen, lo que aquí vamos a ir poniendo, escribiendo. Torre de Babel, les das a los muchachos un montón de 3 hojas por equipo le das y atrás tiene un rompecabezas con Torre de Babel, lo tienen que armar, tienen que leer y tienen que hablar. Otra muy conocida que tenemos, ¿cuál es? La mesa redonda. ¿Qué es la mesa redonda? Se le da a cada estudiante algo para leer o cada equipo y va a discutir sobre el tema cuando termine. Otra más, ¿cuál sería? Ya llevamos lectura, Torre de Babel, mesa redonda. ¿Cuál otra? Para que el alumno lea, comprenda, analice. ¿Cuál otra? Hay muchas. Otra, porfis. ¿No? No es tan fácil encontrar cada dinámica para cada método. Eso es lo que le cuesta un montón a cada docente. ¿No? Y hay más de 200 también métodos analíticos. Lectura de texto, Torre de Babel, mesa redonda. Los estoy dejando para que ustedes le vayan pensando. ¿Cómo más le hago para que mi alumno... La lectura, pero la lectura de análisis. Vas leyendo con tus alumnos
y te vas deteniendo para ver, ¿le entendiste? ¿No le entendiste? Vamos a hablarlo, o sea, se discuten las lecturas. Ajá. ¿Cuál otra? Un video. Ajá, un Puede video. visualizar un video y después hacer preguntas sobre este. Muy bien, un video con análisis, un video de análisis, ¿correcto? Muy bien, ¿qué más? Hay muchas formas de entrarle al analítico. O sea, ya lo que es un contenido. Pues hay una exposición verbal, que es la que yo estoy dando ahorita, ¿no? Exposición verbal docente o exposición verbal, alumno. Ajá. Verbal. Ay, mis faltas de ortografía. Exposición verbal. Así, ¿verdad? Puede ser docente o puede ser de alumno. Uh-huh. Exposición verbal docentes, pues esta es la más común, es muy tradicional. Claro, no quiere decir que porque sea yo tradicional no estoy ocupando una dinámica. Claro que sí. El subrayado. Ah, qué feo caso, pero ese es un método analítico. Subrayado. Subrayen lo más importante. Ay, Dios, ya no saben ni qué subrayar. Pero eso es, o sea, quiero leer para que yo subraye. ¿Qué otra cosa sería también el método analítico? Ayúdenme, chicas. El método analítico es aquel entonces en donde los estudiantes van a hacer el análisis, a pensar, a hacer todo aquello, ¿no? Maestra, una visita guiada sería también No, mi entra en niña, método analítico. no me la pierdas, esa se llama método metacognitivo. Ese no me lo pierdas, no. El método analítico es análisis, es lectura, es reflexión, bueno, va más allá, desgloso todo. Una mesa redonda, ajá. ¿Qué más hace? Identifica, descompone, analiza, en partes, relaciona, sintetiza, lectura, Torre de Babel, exposición verbal, lectura de análisis, video, subrayado. Hay muchísimas más. Ahí se las encargo mucho. Alguien me habla aquí, no sé quién. Dime, Pili. ¿Sí, Pilar? ¿Eh? Una discusión guiada. Exactamente, también puede ser a través de algún libro, una discusión guiada. Muy bien, puede ser. Claro que sí, podría ser. Y así, ustedes son las expertas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No se les vaya a olvidar que les digo, maestra, a ver, dime una dinámica de un método analítico, ni sabes cuál. O sea, ¿cómo? Ustedes son las expertas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El método analítico identifica, descompone, hay dinámicas, etcétera. Muy bien, vámonos con el siguiente. Hay más, muchas más. No me daría tiempo de ver todas hoy completitas. Me voy con el siguiente método que debe tener una clase. El siguiente método sería método reflexivo. Y cuando yo ubico el método reflexivo, ¿cuáles son sus principales características del método reflexivo? Pues reflexionar sería, ¿verdad? Pero resulta que el método reflexivo identifica, recopila, reflexiona, analiza, formula y valida. Si tú puedes ir observando, cada método va creciendo en características. El primero se quedó solamente, creo que en 2 o 3 cosas, y cada uno va a ir creciendo. El método reflexivo no hace lo mismo que el otro. En este sí son 6 aspectos que se trabajan. Identifica, ¿sí? Ahí le vamos a escribir, identificar. 2, recopilar. Identificar, ¿qué identifica? Pues el tema, el problema. Identifica. Otro es recopilar la información. Recopilar. Hay otro más. Reflexiona con crítica. Reflexionar. Hay otro más. Analiza. Formula ideas.
Análisis. Formular ideas. Formular ideas. Valida. Valida, o sea, verifica que sea cierto. Valida. Valida. El método reflexivo tiene esas principales características. Identifica, recopila, reflexiona, analiza, formula ideas y valida. Ahora sí nos vamos con las dinámicas del método reflexivo. ¿Cómo puedo hacer para que un niño, un joven, un estudiante pueda hacer la reflexión? No es lo mismo de lo que ya pasé, ¿eh? No lo voy a inducir, no. Aquí quiero que reflexione. ¿Cuáles son mis dinámicas para que un estudiante reflexione? A ver, ayúdenme, por favor. Maestra, sería el diálogo reflexivo que se daría a través de lecturas de profundización. ¿Cómo sería, perdón? A través de lecturas para la profundización. Muy bien, lecturas. Lecturas de profundización. Muy bien. Se oye bonito. Como a través de un cuento, ¿no? Les lees un cuento, les lees algo. ¿Sí? Muy bien. Lecturas de profundización. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. A través de videos. Los videos, pero los videos que los hacen reflexionar. Ajá. Les mueve el tapete fuerte, algún video. ¿Cuál otro? También el compartir experiencias. Muy bien. Un círculo de diálogo se le llama ese. Círculo de diálogo. El que me acabas de decir, la dinámica se llama círculo de diálogo. Perfecto. ¿Algún otro más? También aquí van muy de la mano todas las proyectivas, ¿eh? Las dinámicas proyectivas. ¿Cuáles son? No sé si ustedes se sepan la del animal, la de sanando al niño interior, todas estas. Voy a poner animal, así se llama la dinámica, es muy buena. Reflexiona, ajá, te hace reflexionar mucho. Formulas tus ideas. A veces hasta hace uno llorar a las personitas, pero es parte de la dinámica que estoy utilizando. Y ahí es cuando digo, bueno, pues yo es que ocupé un método reflexivo y a través de ello se manejan estos aspectos, ¿no? ¿Cuál otra? Pues un collage. ¿A poco no? Con un collage también reflexionan mucho. Tienen que ver, observar, identificar, recopilar, reflexionar. ¿Qué más? ¿Qué más hace que haya un método reflexivo? ¿Qué más Los podemos? juegos de rol. Sí, muy bien, los juegos de rol, excelente. Tienen una que se llama, no sé si ustedes se la sepan, hay una que se llama El Desierto, hay uno que se llama El Mundo Nuevo, juegos de rol, hay muchas muy buenas. Con estas dinámicas hacemos que el estudiante reflexione. ¿Y para qué quiero que reflexione mi estudiante? Pues para que identifique, recopile, reflexione, analice, formule ideas y valide. Así sea un niño de preescolar de 2 años y así sea una persona adulta de unos 75. No importa la edad, recuerden. Yo tengo que saber qué quiero hacer en mi clase, en mi sesión. Estoy en el método reflexivo. Vean ustedes aquí. ¿Sí? ¿Alguna duda del método reflexivo? ¿No? No, maestra, gracias. Me voy al método deductivo. Método deductivo. En una clase, yo estoy escribe y no escribo nada. Método deductivo. En una clase, en una sesión de clases, ya sea de 1 hora, 15 minutos, 30 minutos, 2 horas, 3, 5, hasta 10 horas tenemos a veces de clase, el método deductivo debe entrar. El método deductivo es el producto. Aquí sí, va. ¿Te acuerdas que hace ratito dije, no me digas eso es método deductivo? ¿Qué me habías dicho? Alguien me había dicho algo del método deductivo. No, Sí, maestra. de las palabras. ¿Cuál era? ¿Qué era? ¿Qué me habías dado de ejemplo?
creo que era sobre descomposición de palabras, según ve que le había dicho, sobre Sí. armar oraciones con los niños. Exacto, muy bien, eso se llama método, ay, ¿qué hice? Método deductivos, permítanme un momentito. Voy a darles aquí las características del método deductivo. Identifica premisas, esa sería una. Identificar premisas, esa es una. Otra sería justamente aplicación de la lógica. Aplicación de la lógica. Otras características serían deducción de conclusiones. Deducción de conclusiones. Deducción de conclusiones. Otra sería verificación de la validez. Verificación de la validez. Y por último, llevaría aplicación de las conclusiones. Aplicación de las conclusiones. Fíjense muy bien un detallito. Ay, ya no me cabe la S. Bueno, así se queda. Conclusiones. Conclusiones, ¿eh? El método deductivo, sus principales características: identifica, aplica la lógica, deduce, conclusiones, verificación de la validez y aplicación. El método deductivo es aquel producto que el alumno se va a llevar a su casa. Producto. Es que hizo una maqueta. Eso es método deductivo. ¿Qué es que hizo un mapa conceptual? Eso es método deductivo. Es que llevó nada más un apunte y no sé qué. Eso es método deductivo. ¿Qué es método deductivo? Lo que ya deduce y lo hace. Lo hace, lo aplica, tiene un producto, lleva algo. Ahora sí, díganme las dinámicas del método deductivo, por favor. Y esas son demasiadas, porque es cuando yo ya anoté en mi libreta. Entonces, ¿qué sería mi producto? ¿Tú qué estás haciendo en este momento? ¿Tomando esta sesión? ¿Pero estás tomando qué? Tomar apuntes. ¿Tomas apuntes, sí o no? Tomar apuntes es una dinámica, sí. Claro, esto es una dinámica. Estoy entonces trabajando el método deductivo. Otra, por favor. Los crucigramas. ¿Qué? Los crucigramas. No te escucho. Los crucigramas, maestro. Crucigramas, muy bien, los crucigramas, muy bien. ¿Cuál otro? Crucigramas. Díganme, por favor, las sopas, ¿verdad? También sopas de letras. ¿Cuál otro? Síganle, díganme, por favor. Te digo muy bajito. Rompecabezas. Rompecabezas no. El rompecabezas se fue a lo inductivo, no en el deductivo, porque el rompecabezas debía, o si es del tema el rompecabezas, qué bueno, pero si no es del tema, no. Ahí no entra. Fíjense qué curioso. Aquí tenemos que tener mucho cuidado cómo trabajar el contenido. Un rompecabezas es inductivo, no es deductivo. Inductivo es el que va a animar, a motivar. Ya logré el rompecabezas, ahora sí entro al tema. El deductivo no. El deductivo es cuando yo ya tengo el tema, ya lo reflexioné, ya lo analicé, pues ya tomo un apunte, ya hago un crucigrama, ya hago un sopa de letras, pero ¿de qué? Del tema. Otra podría ser entonces un mapa conceptual. Por llamarlo así. Otra, ¿cuál podría ser? Los experimentos. No escucho bien. ¿Cómo dices? Los experimentos. Gracias. Sí, estás bien. Experimentos. Muy bien, los experimentos. ¿Qué más? Los mapas conceptuales, todos los organizadores gráficos, ¿sí? Todos los organizadores gráficos habidos y por haber.
que un mapa conceptual, que un cuadro sinóptico, que un quién sabe. Ay, no sé qué tanto encargamos. Eso es otra materia que también ustedes ya deben saber, que tiene sus características y por qué y para qué. El método deductivo es todo lo que yo ya le entendí el tema y lo plasmo en un producto. Una maqueta, sí, una maqueta es método deductivo. ¿Qué más puede ser? La creación de láminas que hacen en papel bond o así. No, ese es método analítico. La creación de láminas para exponer o esquemas es este método analítico, pero no es este. ¿Por qué? Porque lo voy a exponer y en el deductivo no lo expongo, lo guardo, lo llevo, me lo llevo a casa. Ajá. Entonces, las láminas normalmente se exponen y esas no son método deductivo, ese es método analítico. Ajá. Maestra, las preguntas. ¿Las preguntas? Las preguntas. A ver, habla más fuerte o clarito porque no entiendo, o más despacio. Las preguntas. ¿Las premisas, dijiste? No te escucho, Casio. Si quieres, escríbamelo aquí en el chat de la llamada. Si pueden escribírmelos, por favor. Pero bueno, el método deductivo es todo lo que me llevo yo en mi cuaderno, lo que yo llevo en mi maqueta, lo que yo llevo en que yo aprendí, yo lo voy a repasar en mi casita, yo sola, yo voy a estar, esto con esto. Una lámina no me sirve para eso, pero en mi libreta, en mi cuaderno, en mi portafolio, un diario de aprendizaje es método deductivo. ¿Por qué? Porque es para mí, yo lo voy a trabajar. ¿Sale? Es identificar premisas, aplicación de lógica, deducción, conclusiones, verificación, validez. Todo eso conlleva, imaginen, son 78 organizadores gráficos, mapas conceptuales, mapas, maparaña, el ¿Podría ser peine. también una tesis, maestra? ¿Una tesis? Sí. Una tesis habla ya de un método metacognitivo. Una tesis es un trabajo grande con 5 capítulos que lleva más allá. El deductivo podría ser una investigación. Ajá. La tesis es metacognitiva. Ahorita ya vamos a ir a esa de metacognitiva. Ajá. Pero la tesis no la hago en una clase. Bueno, sería como partes, ¿no? Así como dice que tiene varias partes la tesis, podría ser una parte, ¿no? Una parte. En mi caso, por ejemplo, yo doy muchas materias de tesis para seminarios, doy bastante de estas. Y sí, efectivamente, cuando yo le digo, hazme el planteamiento del problema, pues eso es deducción, ¿no? Es deductivo. Y ya se llevan algo. O los niños, una síntesis, o un ensayo, o algo que tengan que hacer, ¿no? Pero normalmente eso se lleva mucho tiempo, es algo más práctico, ¿sale? Ese es método deductivo, algo que llevan de producto los chicos, pero lo llevan para enseñárselo allá al papá, a la mamá, a la persona. Oiga, miren, hoy aprendí tal cosa. Eso es método deductivo, el producto, ¿sale? Bueno, nos vamos al último método que se debe dar en una clase, según Flores Castro, que soy yo. Hay un método que se llama método metacognitivo. Metacognitivo. Cognitivo. ¿Sí han escuchado hablar de esta palabra metacognitiva? ¿Sí han escuchado hablar de esta palabra? Sí, maestra. ¿Qué les han dicho de lo metacognitivo? ¿Qué les han dicho de lo Está basado metacognitivo? en los pensamientos, en ideas. Uh-huh. Ok, ¿qué más?
Resulta que el método cognitivo tiene conciencia metacognitiva. Aquí ya voy a hablar de conciencia. 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 Quiere decir que yo como maestro pude hacer algo más en el cerebro de cada estudiante. Lleva planificación. El método metacognitivo también lleva un monitoreo, se debe monitorear. Sí, es cierto. Monitorear. Y es que ahorita yo estoy viendo esto, pero a la hora de hacer el análisis con las dinámicas, sí, van a ver que sí lleva todo esto. Y lleva una evaluación, una regulación, se evalúa, evaluación, y lleva una regulación, se tiene que regular, y lleva aparte una reflexión. Ciertamente, todo eso lleva el método metacognitivo. Este método, ojalá lo lográramos todos los maestros o las personas a la hora de hacer algo, pero nos cuesta mucho. Ahí les va. Ahora sí, arránquense con las dinámicas. Dinámicas del método metacognitivo. Aquí es cuando el alumno ya pensó, ya razonó, ya lo dedució, ya hizo todo. ¿Qué me falta hacer en mi clase? Me falta hacer un debate, ¿sí o no? Órale, ahora sí ya soy crítico y analítico porque ya lo leí, ya lo estructuré. ¿Qué más hago? Un foro donde yo ya puedo hablar del tema ampliamente. ¿Por qué? Pues porque yo ya conozco ese tema. ¿Qué más puedo hacer aquí? Yo ya puedo hacer un coloquio. ¿Un coloquio dónde? Afuera, con mis alumnos. ¿Un qué? ¿Un examen podría ser? No, un examen no. El examen se quedó en analítico. Ahí se quedó el examen, corazón. No, un coloquio. El metacognitivo es el trascendental. Es el que yo como alumno lo aprendí y ya puedo tomar conciencia para planificar un debate, un foro, un coloquio. Yo voy a monitorear, evaluar, a regular, a tomar conciencia. O sea, mi estudiante que genere algo más, mis niños que hagan algo, ¿cómo le llaman ustedes? No le llaman puesta en común. Los niños hacen su puesta en común, van bien preparaditos de su casa, interviene la gente de la casa, interviene todo mundo en ese tema y está fuertísimo. Eso se llama método metacognitivo. Cuando yo generé el aprendizaje que creciera y fuera más allá, trasciende, es totalmente significativo, se te va a quedar. Hablando de esto, entonces ahora sí, un viaje extracurricular, un viaje de estudios. Puede ser un método metacognitivo, por supuesto que sí. ¿Por qué no? Van a aprender los muchachos, los niños. Vamos a ir al museo, vamos a ir aquí, vamos a ir allá. Un viaje es básico para el proceso de método metacognitivo. Y te dicen los directores, ¿y para qué se los lleva? Pues hagan de cuenta. En mi caso, yo si ustedes estuvieran en presencia, aquí en un salón y todo, yo les diría, vámonos ¿a dónde les gusta? A México, a la Ciudad de México. Y me va a decir el jefe, ¿y para qué se los lleva a México? Para que allá conozcan todas las escuelas pedagógicas y todas las universidades y hagan una conciencia y una planificación y bla, 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 bla. Pero ya me los llevé, ya fue totalmente significativo. Ajá, ya involucré a la familia, a la sociedad, todo el mundo. Debate, foro, coloquio, puesta en común, viaje de excursión. Díganme más ustedes, por favor. Algo que tenga más trascendencia. Mucho más trascendente. Retroalimentación en grupo. ¿Cómo? Pero Sí, dime cómo. Cuando, por ejemplo, pues ya se sabe el tema, cuando como tipo exposición, pero grupal, donde se da... exposición, muy bien, exposición grupal, pero es hasta invitamos a veces a los papás que vengan a ver lo que logramos durante todo el año. Eso es metacognitivo, muy bien, exposición grupal. Claro que sí, eso es el método metacognitivo, el involucrar a todos y más allá, que el niño se vaya hablando del tema, que se le haya quedado significativo.
Imagínense ustedes, todo eso tenemos que lograr como maestros a la hora que damos clase. Tenemos que hacer los 5 métodos. ¿Está fácil? No está fácil. ¿Está sencillo? No está sencillo. Conozco las dinámicas, sí, pero no sé en dónde aplican, no sé por dónde van, no sé hacia dónde generar cada método, ¿sí? Si ustedes pueden observar entonces, estamos viendo 5 métodos el día de hoy. Hay más, muchos más. No, me quedé cortita. El inductivo. Yo digo que se trabajan 5 para cada clase. La inducción, las dinámicas que voy a entrar al tema. El analítico, tienen que leer y desglosar el tema. El reflexivo, identificar para poder hacer un análisis, formular ideas. El deductivo, tener un producto de lo que se llevan. Y el método metacognitivo, en donde se toma una conciencia y se planifica y se monitorea el proceso de la evaluación y se regulariza a través de una buena reflexión. Por eso es que puede ser una exposición. Mande. Maestra, ahora sí me surgieron dudas. Por ejemplo, los carteles, ¿en qué método entraría? ¿Sería en metacognitivo porque hace la conciencia? Sí, en metacognitivo, perfecto. Ahí va. Ahí también saben que va, carteles, va el ese que anuncian. Hoy fue la primavera, ¿no? Y donde quiera hicieron desfiles, va en el metacognitivo el desfile. En donde entra también una de esos que hacen grandotes y anuncian que la primavera y que no sé qué. ¿Cómo se llama eso? No es cartel, es un periódico mural. Ajá, un periódico. También es metacognitivo. ¿El mapa mental? ¿El qué? Es como, bueno, igual cartel, pero pues ya un poquito más, pues niveles de preparatoria, el mapa mental, que luego encargan. El mapa mental se quedó en deductivo. No, el mapa mental es para su cuaderno. No, no entra ahí. Tiene que ser en el metacognitivo que salga del aula, que se vea afuera, que te lo den a conocer todos los demás, o sea, que se te vaya. A los niños chiquitos, ¿cómo puede ser? Que pues que vayan y le digan a su mamá, mira, hoy aprendí cuando se aprende un cerillo, me enseñaron esto, a ver, hazlo en la casa y lo hacen. Puede haber experimentos también en el metacognitivo, periódicos murales, carteles, debate, exposiciones, viajes. ¿Qué más? Son muchas cosas que podemos hacer. Para lograr el metacognitivo ya tuve que haber hecho con mi alumno todo lo demás. Ya dedució, ya identificó, ya razonó, ya reflexionó. Ya tuve que haber hecho como docente todos los demás. Esto se sugiere que un maestro hagamos en cada clase. Estos son los métodos que según a mi criterio, vamos a ver la clasificación, faltan muchos, debe haber en una clase para que no sea aburrida ni tediosa. ¿Vamos bien? Y contigo una práctica pendiente. Fíjense que cuando nosotros como docentes identificamos cada método, ya no se nos dificulta tanto el hecho de dar una clase, porque digo, a ver, ¿qué meto primero? Cuando voy a dar una clase, pues una inductiva, ¿no? Una pelota preguntona, o pongo una imagen, o una mayéutica, no sé, y ahí me voy. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué hago para que analicen los niños? Pues les voy a dar un texto, un dibujo, van a pintar, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a crear el contenido? Luego me voy al otro, ¿no? Al reflexivo. Les voy a dar muchos pedacitos para que hagan un collage, ¿no? Voy a hacer, y luego, ¿qué hago en el deductivo? Pues les voy a dar ya un mapita mental y ellos van a poner ahí las preguntas. Lo podemos hacer en grupo, qué sé yo. Método metacognitivo, pues, ¿cómo va a ser? Entonces, ahí, ¿qué haré? ¿Qué haré para? Yo a veces, inclusive a los niños que son pequeñitos, les doy algo de una comida, por decir, y les digo, miren, esto es lo duro, esto es lo blando, niños de preescolar o de primaria, ¿no? Llévense el huevito y le dicen, mamá, lo vamos a romper, o sea, que involucren a la familia, que se vea más allá la trascendencia de lo que se aprendió en clase. Sí, el metacognitivo es mucho más fuerte. ¿Tienen alguna duda de estos 5 métodos? No, Ya puedo quitar mi Jamboard. Ya lo quité, ¿verdad? Muy bien.
Pues el día de hoy, pues ahora sí vamos a ver, bueno, les voy a comentar lo que es cómo se clasifican los métodos. Si quiero ahora sí que tomen así como una pequeña anotación, o bueno, se los podría poner ahí en el Jamboard, pero bueno, vamos a ver cómo se clasifican. Los maestros recuerden que la clasificación de los métodos siempre va a ser de acuerdo al contexto, en qué lugar me encuentro, qué tipo de razonamiento tiene mi estudiante, cómo se distribuye la materia o la asignatura, la correlación con mi escenario, cómo estoy, y también qué actividades externas se pueden hacer o no se pueden hacer. A veces, aunque yo me los quiera llevar, aunque sea al río, no me dan permiso, ¿no? Sistematizar el conocimiento y la conformidad de todos, de lo que se enseña con lo que estoy realizando. Todo tiene que ver con lo que sería el método. Ajá. Se va a clasificar, pero siempre y cuando tenga esos puntos básicos para poder generar el proceso del método adecuadamente. Hay escuelas que no te permiten hacer nada, pero tú como maestro eres muy creativo, así como lo que observaron ustedes. Y una vez que ven que el maestro, aunque a mí me digan solo enseña y se acabó, a lo mejor yo voy a tener la capacidad como docente de hacer una aplicación diferente en mis clases. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues lo único que voy a hacer es generar o observar qué método voy a aplicar. Uno de los métodos de la representación, ya hablábamos del método deductivo, del método inductivo. Anótenle ahí, por favor, el método analógico. Ese me falta, ese es otro punto. Nomás se los voy a ir comentando. Ahorita les voy a decir características de cada uno. Inclusive yo también lo voy a ir anotando. Método analógico o comparativo. Ajá, analógico o comparativo. Ese método analógico o comparativo, también tenemos otro más, ¿cómo se clasifica? Otro de los métodos que nos hacen mención, perdón porque no esté presentando. Hay una frase del autor que me gusta mucho. Todo va a depender mucho qué materia estén dando, para poderse apoyar en el método. También la psicología que vamos a aplicar como docentes en cada uno de las clases. ¿Sí? Que cómo vamos a ir llevando a nuestros estudiantes. Depende también el nivel, acuérdense, todo esto tiene que ver mucho cómo voy a aplicar. Hay otro método que se llama método simbólico. Anótenlo, simbólico. Hay otro que se llama método intuitivo. 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 Otro se llama pasivo y otro se llama activo. Estoy hablando justamente de lo que son los métodos, otros tipos de métodos que se utilizan también. Estoy diciéndoles como clasificaciones de cada uno. Hay otro que se llama método globalizado. Globalizado. Y hay otro que se llama método especializado. Especializado. Y como ustedes pueden ver, ya crecimos la cantidad de métodos, ¿verdad? Ya hay más. Cada uno de ellos, pues, es diferente, se va adaptando a las necesidades de cada punto. Hay otro método que se llama dogmático, dogmático. Hay otro que se llama descubrimiento, descubrimiento. Método de dogmático, método por descubrimiento. Ya llevamos más métodos. Cada uno de ellos se ubican dentro de lo que es la clasificación de los métodos. Ahora sí me voy a ir con una característica, ya no tantas como los que les acabo yo de decir. Van a ver cuáles son. ¿Cuáles dije? El primero, método analógico, ¿verdad?
La principal característica del método analógico. Ajá. Normalmente se utiliza dentro de la ciencia para poder razonar. El principal característica es que formula, así le escriben por favor, formula e identifica las situaciones. Formula e identifica las situaciones. ¿Sí? Me voy con el simbólico. Método simbólico. Dentro de lo que es el método simbólico, contextualiza, así le escribe, contextualiza la situación. Contexto, el contexto. Si estoy en zona urbana, en zona rural, con cuántos alumnos tengo, vaya, todo eso, el contexto. Ajá. El método intuitivo, entre muchas otras características, tienen más. El intuitivo, vamos a ver, el método intuitivo nos marca que una de las características es que tiene mucha apertura mental. Mucha apertura mental. O sea, imagínate las actividades que les ponemos a los niños, muy abierto. Ajá. El método pasivo. El método pasivo, una de sus principales características que abarca al método pasivo, justamente es la no intervención. No intervención ¿de quién? De los alumnos. En pasivo, es lo tradicional, ¿verdad? Están calladitos, así ahorita ustedes están calladitos. Activo, el método activo. El método activo, su principal característica del método activo es justamente lo contrario del otro, que experimentan el contenido, o sea, experimentan las cosas, hace el experimento. Hay otro método que se llama método globalizado. El método globalizado tiene que ver justamente con la interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad, así le ponen. O sea, se sale de los contextos, va más allá. Hay otro método que les dije que se llama especializado, ¿verdad? Habíamos visto el globalizado, ahora ve el especializado. Y dentro del método especializado, una de las principales características que se tiene es que debe ser una disciplina. Por ejemplo, si va a ser matemáticas, solo mate. Me meto, bueno, entro a ese tema, ¿sale? Tiene que ser con una disciplina. El método dogmático, pues la misma palabra lo dice, ¿verdad? Muy rígido. La principal característica del método dogmático es que solamente acepta una teoría, no acepta más cosas. El método por descubrimiento. El método por descubrimiento es muy bonito y sin embargo la principal característica la vamos a poner aquí como el que explora experimentos. El que explora experimentos, o sea, el que hace cosas nuevas, el que hace cosas relevantes. ¿Cuántos métodos hemos visto el día de hoy? Por favor, Ariana. ¿Perdón, maestra? ¿Cuántos métodos hemos visto el día de hoy? 9. ¿Nada más? ¿Esos son todos los que hemos visto ¿Cómo se hoy? clasifican? Ajá, esos son todos los que hemos visto el día de hoy. A ver, pues primero fue el método inductivo, el método analítico, el método reflexivo, el método deductivo, el método metacognitivo y ya ahorita lo que están clasificando.
¿Cómo se clasifica? El analógico, el simbólico, intuitivo, el pasivo. Entonces, ¿cuántos son? Pues son 9, 10, Sí, Pilar. 14. 14. 14 métodos. ¿Y qué les cuento? Hay más. Normalmente esos son los que se utilizan dentro de las clases, los maestros. Utilizamos constantemente diferentes métodos para dar una clase, manejamos así el proceso. Entonces, poco a poco, pues vamos recopilando, verificando qué queremos que haga el estudiante y a partir de ahí, cómo voy a manejarlo, qué método aplico, cómo lo voy a mejorar, a través del modelo, de qué modelo. Acuérdense que ya vimos en esta materia lo que son los modelos, también ya vimos otros aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, en eso estamos. Ahora sí, quiero que me cierren sesión, si son tan amables, bellas y gentiles. Y cerrar sesión quiere decir sesión y materia, ¿sí? ¿Qué se llevan, qué no se llevan, qué les gustó, qué no les gustó, qué aprendieron o qué no aprendieron? Si logramos el objetivo que queríamos desde la expectativa que hicieron con una nube de palabras en la primera sesión. Empiezo con su compañera Ofelia, por favor. ¿Qué te llevas de toda la materia, Ofelia? Pues en la materia me gustó muchísimo porque pues ahora sí que usted nos está dando muchas estrategias para poder llevar en el aula, que ahora sí nos va a servir para lo que estamos estudiando. Y bueno, me he dado cuenta que también a mí en personal, pues ahora sí me falta investigar, ¿no? Sobre los métodos, ya que bueno, ahorita estoy un poco confundida, pero pues ahora sí que voy a reforzar mis conocimientos. Muy Gracias, bien, maestra. Ofelia. No, claro que sí, al contrario, hay que seguir estudiando ahorita de su carrera, brínquenle a su especialidad, a su maestría, lo que sigue. No se pueden quedar ahí para seguir estudiando, aprendiendo y verificando. Muchísimas gracias, Ofelia. Ana Lilia, ¿qué te llevas de nuestra materia? En esta materia, pues aprendí toda la historia que involucra la didáctica y los autores que pues participaron en ella, todas las estrategias, las técnicas y métodos que existen. Y como dice mi compañera, pues en esta materia nos estamos dando cuenta que aún nos falta mucho por aprender, pero pues hay tiempo para seguir creciendo y desarrollándonos como profesionales. Excelente, Ana Lilia, muchas gracias. Pilar, ¿qué te llevas en esta materia, por favor? Maestra, algo que me gustó de esta clase es que en cada sesión siempre inicia con un saludo, con la presentación del tema. Posteriormente vamos a una retroalimentación, de ahí una actividad, nos hace participar y por supuesto de los contenidos me llevé cómo hace la mayéutica, la retroalimentación que a veces la hacemos por palabra, que usted utiliza su pizarra, los enfoques y los modelos, por ejemplo, el activo, la escuela nueva. Muy bien, Pilar. Muchísimas gracias. Qué bueno que te llevas algo. Ariana, ¿te llevas algo de esta materia? Cierra Sí, la maestra, sesión. la verdad sí me gustó porque usted nos hace participar mucho y la verdad reflexionar, o sea, y es difícil, o sea, desde que empezó la pandemia, tomar así las clases virtuales, entonces usted las hace pues amenas, porque pues la verdad pues nos aunque no nos vemos, pero pues nos pone actividades que la verdad yo no, algunas no las había visto. Y respecto al contenido, pues sí me llevó algo porque nos enseñó mucho cómo nosotros como futuros maestros, pedagogos o lo que vayamos a desarrollar, pues cómo vamos a implementar nuestros, pues ahora sí, cómo vamos a desarrollar, ¿no? Las actividades dentro del aula y cómo hacer para que los alumnos, pues, realmente aprendan algo. Y pues sí, o sea, obviamente, como dicen mis compañeras, todavía nos falta, pues, mucho por aprender porque, pues, la verdad, algunos temas, pues sí, más o menos los conocía, pero no del todo. Entonces, pues sí, me gustó mucho las clases y la materia. Gracias, Ariana. Y no nada más en el campo educativo, tú que estás en el campo de recursos humanos, también se aplica todo esto.
llevando a cabo los procesos de capacitación, los procesos de implementación de programas de mejoras. Ustedes se pueden titular, también tienen que escribir, hacer investigación, y todo esto abarca también este proceso. Cuando nosotros estamos dentro del área educativa, podemos implementarlo en todos los giros, ¿no? Sobre todo en las áreas pedagógicas. Ciencias de educación se queda en todos los términos. Recuerden mucho lo que les dije desde el inicio, ustedes son las expertas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay otra persona que les debe ganar para esta identificación de métodos, modelos, metacognitivo, procesos, etcétera. Esto es nuestra base. Y a partir de aquí, ustedes pues tienen un campo laboral muy, muy grande. Los que están en ciencias de educación son las áreas básicas para el crecimiento, desde que es un nivel de CENDI, preescolar, primaria y todos los demás niveles, como el área pedagógica. El área pedagógica se ramifica pues en todas las empresas, fábricas, industrias. Los rivales fuertes de las áreas pedagógicas son los psicólogos, porque ellos también están en las áreas de recursos humanos, reclutando personal con métodos de selección, con métodos de otro tipo, pero sí tienen que seguirse preparando todos, inclusive una servidora, todos. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Ahorita esta semana tienen una actividad ahí en su plataforma, ya es la última, y yo paso su calificación. Lo que sí quiero es agradecerles muchísimo su atención, el estar aquí presentes. Algunas han podido, algunas no. Yo sé por la diferencia de lugares, es muy enriquecedor tener gente de tantos lugares, y algunas sí se pueden conectar, otras no se pueden conectar. Y les agradezco bastante su comunicación. Cualquier duda, aún así, aunque no estemos ahorita aquí, estamos enlazados aquí en el WhatsApp. Y si de casualidad van a tener vacaciones, disfruten mucho sus vacaciones, cuídense mucho, y espero verlas más adelante, igual en una especialidad, maestría, aunque ustedes me estén dando clases, a mí me gusta también aprender, ¿sí? Entonces, adelante. No sé si tengan algún otro comentario. Vendría una autoevaluación. Para mí, para proceso de evaluación, lo que estamos trabajando, las personas que están en este momento aquí, si ya han subido todas sus actividades, tienen todo, pues tienen ganado su 10 y se lo ganaron, no hay forma de quitárselos, ¿no? Las personas que no han subido o a cualquier cosa pueden llamar o pueden decirme por vía WhatsApp qué está sucediendo. Con todo gusto lo observo, porque hay chicas que sí me han estado diciendo que no han podido subir a plataforma, se les vencen los tiempos, entonces no hay ningún problema, ¿no? Siempre y cuando cumplan, yo sé y amparo ese proceso. Del 1 al 10, ¿cómo sacamos la materia, Pilar? Del 1 al 10, ¿cómo te sientes ahorita? Del 1 al 10, no tú como estudiante, en la materia, ¿cómo te sientes? Ya viene la autoevaluación o coevaluación se llama. Pilar, del 1 al 10, por favor. ¿Por qué no le otorgas el 10, Pilar? Porque bueno, ¿Qué esta parte, crees? la verdad, del día, aquí pues siento mucho cansancio, porque me levanto a las 4:30, entonces ¿Estás autoevaluando tú? la evalúo usted también. Ajá. ¿Qué faltó? A ver, coméntame. De su parte, nada. De mi parte, Entonces, quizás, si de mi parte nada, de su parte menos. ¿Sale? Muy bien, Pilar. Gracias. Ana Lilia, tú dime. Yo le evalúo con un 10, maestra. A mí me encantó todo el proceso y tuve muchos conocimientos. Ana Lilia, así, nada más. Les voy. Desde el inicio dije, no hay maestro de 10, alumno de 5, alumno de 5 y maestro de 10. No puede haberlo. Debe haber una coherencia. Ofelia. Yo me califico con un 9, maestra, porque sí me falta un poquito estaba confundida, como lo dije hace rato, pero pues ahora tengo que reforzar mis conocimientos, y la verdad, maestra, usted ahora sí, todo lo que estamos viendo lo llevó usted a práctica. Es como si usted ahora sí diera una clase, ¿cómo le diría yo? Un ejemplo de cómo se debe de dar una clase en la nueva escuela mexicana. Gracias, Ok. maestra.
Sí, ¿no? Y déjeme que les quite eso. Ariana, del 1 al 10, rapidito. Pues yo creo que un 10, maestra. Porque nada más que nada nos faltó más tiempo en cuestión de aprendizaje porque pues es muy extenso, ¿no? Todo lo que es didáctica. Pero de ahí en fuera todo bien. Mucho, mucho. Didáctica es la base de nosotros en las áreas educativas. Pues yo quiero agradecer enormemente, nunca se califiquen de menos, son excelentes estudiantes, excelentes personas, que a lo mejor tenemos alguna situación que no nos ayuda, no nos apoya, perfecto, pero no quita el 10, gánenselo, y bien ganadito lo tienen. Muchas, muchas felicidades, ¿sí? Bueno, ahí están poniendo ¿qué dice? Dice, próximo cuatrimestre viene la segunda parte de este curso. Dicen que por ahí a lo mejor yo les doy, quién sabe, ¿verdad? Uno pone y el de arriba dispone. Entonces, chicas, cuídense mucho. Ojalá que sí nos volvamos a ver en alguna otra materia. Cuídense bastante. Espero ahí la actividad en la plataforma. En caso de cualquier situación que se presenten, tienen mi WhatsApp y me avisan, ¿sale? Cuídense mucho. Hasta luego. Mucho gusto. Igualmente, Gracias. maestra. Hasta luego, maestra. Bonita noche. Cuídense bastante.